RTVC Noticias del Mediodía. Desde Guadalajara, México, RTVC Noticias presente en el último adiós a Vicente Fernández en su propio rancho, en el rancho de los Tres Potrillos, donde será sepultado en muy pocas horas. Industriales apoyan propuesta del presidente Duque sobre aumento del mínimo de 10.07%, que sería el más alto este siglo. Sindicatos piden que sea un incremento superior. 25 niños lesionados tras el volcamiento de un bus en el peaje de Niquía. 2 de ellos fueron trasladados a un hospital de Medellín. Relatoría sobre hechos violentos en Bogotá entre el 9 y 11 de septiembre confirma que 14 personas fueron asesinadas durante las protestas sociales. Lecheros en alerta advierten reducción en la producción del alimento, lo que podría afectar al alza el precio de la leche y sus derivados. Noticias del COVID. Desde mañana Colombia solicitará esquema completo de vacunación para el ingreso al país y en Bogotá hay pocas dosis de la vacuna de Pfizer. Noticias de las regiones. Un policía murió en Cali y otro fue herido en medio de un desalojo. Sigue en problemas la operación del transporte público en Bucaramanga y entró en operación la draga china en el puerto de Barranquilla. Polémica en la Liga de Campeones. Por un error en el sorteo fue necesario repetirlo. Les contaremos cómo quedaron las llaves en minutos en nuestra sección deportiva. ¿Bolas mezcladas o se ha equivocado de...? ¿Qué tal? Bienvenidos al Noticiero de Todos. En 4 horas inicia el sepelio del ídolo mexicano Vicente Fernández y a esta hora los fanáticos del artista que marcó la historia musical del mundo siguen ofreciendo muestras de afecto en el rancho Los Tres Potrillos. Saludamos a Juan Carlos Aguirre, nuestro corresponsal en México que está en el lugar. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos desde Guadalajara, acá en México, pues donde se viene llevando a cabo el último adiós a Vicente Fernández, cumpliéndose además su deseo. Hay que hacer un poco de memoria y es que él en cualquier entrevista que daba en vida pues decía que no le tenía miedo a la muerte porque al final para allá vamos todos y que era más difícil nacer que morir. Así que eso no era un tema que le preocupaba, más bien sí esperaba que su cuerpo no fuera llevado de un lado a otro, de una ciudad a otra, sino que fuera sepultado acá en sus tierras, a las afueras de Guadalajara, en el rancho de su propiedad, en el rancho de los Tres Potrillos, donde nos encontramos en este momento. Así se le hace honor a su palabra, a su deseo. También la familia se siente complacida de darle este tributo tal cual él seguramente lo había soñado, y también el gobierno federal, el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues respetó esta decisión, ya que también se había ofrecido el Palacio de Bellas Artes en la capital mexicana para rendirle este último homenaje, tal cual ocurrió, por ejemplo, con Juan Gabriel. Todo esto, pues, se ha llevado a cabo desde la tarde de ayer, a eso de las 4 de la tarde, incluso durante toda la noche de hoy, la madrugada, no fueron cerradas las puertas y las personas seguían viniendo, y pudimos conversar con algunos de ellos quienes también agradecieron que el sueño, que el deseo de Vicente Fernández, del Chente, haya sido respetado. Me platicaban que en Colombia y en Venezuela era muy bien recibido. De hecho, sus giras eran de varios días, de varias temporadas en aquellos países. Pero lo tenemos aquí en Jalisco y es lo mejor, que nos gusta, que estamos en Guadalajara y podemos vivir de esto tan bonito, tan triste a la vez. Y con todo el gusto de seguir escuchándolo y que sigue vivo. Vicente Fernández sigue vivo en el corazón de todos. Y en un principio pues se había dicho por parte incluso del potrillo de su hijo que el sepelio se daría en horas del mediodía. Sin embargo, piensan extender el horario de esta capilla ardiente para que más personas, más amigos puedan asistir y darle ese último adiós a Vicente Fernández. Estamos hablando que la misa sería a las 3 de la tarde y el sepelio a las 5, pero eso sí, será de manera privada, donde solamente familiares y amigos muy cercanos tendrán acceso. Es la información que manejamos hasta el momento acá desde Jalisco, en la Arena Vicente Fernández, y con esto regresamos a Bogotá. Hasta pronto. El desarrollo de esta noticia, por supuesto, en nuestra edición de las 7 de la noche. Y en Colombia se conoció esta madrugada
La muerte de la famosa actriz Raquel Hércole, la estrella, murió a los 81 años por causas naturales, según información preliminar. Hércole marcó la historia de la televisión colombiana y participó en importantes producciones como ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?, Perro Amor y Secretos de Familia, entre otras producciones. Desde RTVC Noticias enviamos, por supuesto, un saludo y un sentido pésame a su familia y, por supuesto, se va una de las grandes de nuestro país. Fueran eternos. Hubiese querido que... 8 minutos del mediodía y mucha atención que hace pocos minutos se conoció la propuesta de los sindicatos para el aumento del salario mínimo. Juan Sebastián Amaya, ¿de cuánto es el ajuste que están pidiendo? ¿Qué tal? José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Pues es la primera vez que en muchos años que las tres partes que componen la mesa de negociaciones del salario mínimo, el gobierno, los empresarios y los trabajadores, comparten una cifra similar para el aumento en el próximo año. El primero en lanzar la propuesta fue el gobierno, el presidente Iván Duque, y es de 10%, cerca de 92.000 pesos mensuales para que el salario mínimo llegue a 1 millón, esto sin el auxilio de transporte. Esa propuesta fue aceptada, fue avalada por los empresarios, quien también proponen en la mesa ese 10%, y hace pocos minutos los sindicatos en cabeza de Francisco Maltés, presidente de la CUT, señaló que el aumento para el próximo año estaría cerca o debería ser cerca del 11%, prácticamente 98.000 pesos, muy cerca las tres propuestas, las tres visiones de las partes, y escuchemos lo que dijo el presidente de los sindicatos. Proponemos que entre los dos, subsidio de transporte y el salario mínimo, deberían estar para el año 2022 en 1.125.000 pesos como mínimo. En esta reunión, las tres partes señalan que esperan que a esta semana, antes de terminar la semana, se llegue a un acuerdo por la similitud de las propuestas que tienen las tres partes. Y otro de los llamados que hicieron los sindicatos es que algunos precios que el gobierno aumenta anualmente, como el de los peajes y también algunos medicamentos, no se use frente al 10% de aumento del salario mínimo, sino con base a la inflación, que para el próximo año estaría rondando y se promedia que sea de 5,3%. Esta es la información que tenemos desde el occidente de Bogotá. En nuestra emisión central de las 7 de la noche tendremos una ampliación sobre esta información. Claro que sí, Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Sebastián, por supuesto, esto seguirá siendo noticia y en la noche todo el desarrollo. Precisamente el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció hace pocos minutos. El primer mandatario dijo que de lograr el incremento del 10.07% no será un triunfo de su gobierno, sino del país. Diego Giraldo, ¿qué más dijo el presidente? José Fernando, muy buenas tardes. Pues el presidente ha dicho que esta propuesta se logra luego de un diálogo consensuado con algunos sectores empresariales, y también ha dicho que esta propuesta no es un capricho del gobierno nacional. Estas fueron las declaraciones del primer mandatario. Estamos ante el aumento real más grande, casi en 50 años en Colombia, y el aumento nominal más alto de este siglo, aparte de ser, por supuesto, el aumento real más grande de este siglo también. ¿Y por qué se hace esto? La economía está creciendo, la economía se está recuperando, los trabajadores se adaptaron a los momentos más difíciles y necesitamos hoy consolidar la solidaridad. El presidente de la República también ha pedido que no se mire esta propuesta como un techo o un piso para la negociación del aumento del salario mínimo. Ha señalado que esta propuesta obedece al clamor de los trabajadores, también a la generosidad de los empresarios y sobre todo a la voluntad también del gobierno nacional. Se espera que en los próximos días se dé precisamente un resultado de estas negociaciones para definir el aumento del salario mínimo para 2022. Diego Giraldo, en RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en otras noticias, momento de pánico vivieron 15 pasajeros en Tuluá, Valle del Cauca. 4 hombres armados bajaron a estas personas del vehículo y le prendieron fuego. Según las autoridades, el bus intermunicipal recorría la vía Tuluá-Cali. Al parecer, estas personas pertenecían a la campaña Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC. 36 personas lesionadas, entre ellas 25 menores de edad, dejó el volcamiento de un bus que transportaba un equipo de fútbol infantil. El hecho ocurrió en el antiguo peaje de Niquía, en Medellín. Daniel Cañas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es el estado de los menores?
José Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Por fortuna, los menores que viajaban en este vehículo, su estado de salud es positivo. Fueron atendidos con algunas lesiones leves en el lugar donde ocurrió el accidente. Sí, 2 personas, 2 madres de familia que acompañaban a estos menores, tuvieron que ser trasladadas a 2 centros hospitalarios. Una de ellas se encontraba en estado de gestación y es atendida precisamente aquí en la Clínica Bolivariana, donde nos encontramos nosotros en este momento. Y otra de las mujeres tuvo que ser llevada al hospital de Copacabana. También, por fortuna, el parte médico de estas 2 personas es positivo y no tienen ningún estado de gravedad. Pues bien, el vehículo venía desde Coveñas con un equipo de fútbol de menores de edad que venía a realizar un torneo deportivo aquí a la capital antioqueña y pues colisionó con uno de los separadores de las casetas de lo que era este peaje de Niquía, ocasionando su volcamiento. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo y a la evolución de la salud de las 2 mujeres que tuvieron que ser remitidas a centros asistenciales por este momento. Esta es toda la información desde la capital antioqueña. Sigan con más. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Daniel, muchas gracias. Y hoy se conoció el resultado de la relatoría que solicitó la Alcaldía de Bogotá sobre los hechos de orden público que se registraron en la capital del país entre el 9 y 11 de septiembre del año 2020. Según el informe, durante los 3 días, 14 personas fueron asesinadas y 821 resultaron heridas. ¿Qué otros detalles presenta el documento, Laura Rojas? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos en la Alcaldía Mayor de Bogotá porque asistimos a la reunión que sostuvo la Alcaldesa Mayor de Bogotá, también con el exdefensor del pueblo, Carlos Negret, y con la representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ellos entregaron la relatoría de lo que ocurrió el 9, 10 y 11 de septiembre, luego de las manifestaciones que se presentaron aquí en Bogotá. La primera conclusión es que advirtieron que hubo exceso de la Policía Nacional. Y escuchemos lo que dijo entre lágrimas la Alcaldía Mayor de Bogotá y también el exdefensor del pueblo. Asumo enteramente la responsabilidad que me compete. Ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mi ciudad. Asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe. No se le puede llamar de otra manera masacre. La masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes. José Fernando, usted confirmó que fueron 14 las víctimas mortales y en esa relatoría se habló que por lo menos 75 personas fueron lesionadas con armas de fuego y 216 policías también resultaron heridos. La alcaldesa Claudia López también le pidió al presidente Iván Duque que le pida perdón a las víctimas. Desde el centro de Bogotá, Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Laura, muchas gracias. Y la Policía Nacional respondió en un comunicado de prensa al informe revelado hoy en la capital del país. Según las autoridades, por los hechos ocurridos durante estos días, se iniciaron 97 procesos disciplinarios contra 108 uniformados. Para la policía, el 95% de los casos fueron asumidos en investigaciones por la misma institución. Y continuamos en otras noticias porque la Fiscalía le imputó cargos al ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, por el delito de destrucción, supresión o ocultamiento de material probatorio. Según el ente investigador, en el año 2020 habría ordenado a sus trabajadores que destruyeran dispositivos electrónicos y documentos que serían material de prueba. Debido a que las autoridades encontraron el 12 de febrero de ese año en una finca de su propiedad ubicada en Huasca, Cundinamarca, un laboratorio de coca. San Clemente no aceptó los cargos en su contra. Y los productores de leche nacionales advirtieron que hay un faltante de 1,6 millones de litros al día por el aumento en los precios de los insumos. El gremio manifestó que esta situación podría aumentar nuevamente los precios de la leche y de sus derivados, especialmente en el queso, y también le pidió al gobierno nacional intervenir para fortalecer la producción. Mientras Pfizer y su aliado alemán BioNTech
anuncian que emprendieron el desarrollo de una vacuna adaptada para atacar a Omicron, la nueva variante del COVID. Reino Unido registra el primer fallecimiento de una persona contagiada por esta cepa, lo que ha llevado a que el gobierno de Boris Johnson eleve a 4 el nivel de alerta nacional. Con 3.137 casos de Omicron circulando, pues es uno de los que registra mayor incidencia de esta variante en el mundo, que ya está presente en 64 países. Y en Cali un policía murió y otro resultó herido cuando fueron atacados a tiros en el oriente de la ciudad. Los uniformados se encontraban adelantando labores de vigilancia en el barrio El Diamante. Al momento de interceptar a un grupo de personas para verificar sus documentos, fueron atacados a tiros. Los 2 policías resultaron heridos y llevados a un centro médico cercano. Uno de ellos, el patrullero Diego Fernando Amado, murió por la gravedad de las heridas. Y continuamos con la investigación, realizando labores totalmente de inteligencia e investigación para dar con la captura de los otros responsables que se han visto vinculados a este caso de nuestro policía fallecido. Y lanzaron un artefacto explosivo contra el CAI Escobal de la policía en Cúcuta, ubicado en el barrio Viejo Escobal, a unos metros del puente internacional Francisco de Paula Santander. En medio de este atentado, 2 menores de edad resultaron heridos producto de la onda explosiva y las esquirlas. En esta zona del país hace presencia el ELN y bandas criminales, quienes se disputan las rentas criminales en la frontera. Un adolescente de 15 años y un menor de 7, quienes están siendo atendidos en centros médicos y no revisten gravedad. Nuestros policiales están fuera de peligro. Informamos que todas las capacidades institucionales de inteligencia e investigación criminal están volcadas a esclarecer dichos hechos. 4 personas fueron secuestradas en la ruta de los Libertadores entre Casanare y Boyacá. Las autoridades investigan si miembros de las disidencias de las FARC serían los responsables de estos hechos. Más información con los periodistas de la Radio Nacional. Habitantes de Argelia, tanto en la zona rural como urbana, se encuentran confinados en medio de las restricciones que implementaron de manera ilegal los grupos armados al margen de la ley que delinquen en esta zona. Esos grupos mantienen bloqueada la movilidad y generan graves afectaciones en esta población, como desabastecimiento de alimentos, medicina y combustible, además de la crisis humanitaria que ha dejado ya a varias familias desplazadas. Hoy Bucaramanga y su área metropolitana se despertaron sin servicio de Metrolínea. La razón, más de 60 conductores del sistema de transporte bloquean desde esta mañana la salida de cientos de vehículos desde el parqueadero principal, porque les adeudan casi 4 meses de honorarios y no tienen póliza vigente para operar. Entre tanto, cientos de bumangueses a esta hora se mueven por la ciudad en medios de transporte alternativo con traumatismos en la movilidad y mucho inconformismo. Autoridades en La Dorada Caldas hasta ahora realizan un monitoreo por las veredas afectadas a causa del represamiento de las aguas en el embalse Amaní. Las veredas afectadas son Atarraya, Buenavista, La Habana y aguas abajo del río La Miel. Hasta ahora son 20 familias las afectadas y el río se encuentra en alerta amarilla. Ya está en Barranquilla la draga china que continuará el mantenimiento del río Magdalena. Sin embargo, aún no está en funcionamiento por temas de documentación. María José Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, los saludo desde el Muelle de Pescadores de Las Flores. En cuanto a la nueva draga, se encuentra en la terminación de los procesos de los documentos de alistamiento y también de la parte técnica, y también están haciendo reconocimiento al canal navegable. Se ha anunciado que el próximo martes, en compañía de Findeter, se hará un acto para dar el comienzo oficial a las labores de dragado. Esto dijo el director de Cor Magdalena. El equipo llegó desde África. Tras cerca de 15 días de navegación y una vez surtidos todos los trámites de ingreso, su tripulación debe retomar de manera inmediata las labores que venía realizando la draga Bartolomeu Díaz. Mientras tanto, la draga Bartolomeu Díaz, como podemos observar al fondo, se encuentra en labores de dragado para el canal de acceso a la zona portuaria. Es la información desde Barranquilla para RTVC Noticias, conectados 24/7.
A 7 asciende el saldo de personas fallecidas luego de la explosión que generó el derrumbe de varios edificios en Italia. A 48 horas de lo ocurrido, equipos de rescate siguen buscando 2 personas desaparecidas en los escombros de los 4 edificios desplomados en Ravanusa. Por lo pronto se maneja la teoría que la causa de la explosión está ligada a una fuga de gas. Hasta el momento 2 mujeres fueron rescatadas, pero desde ayer los bomberos no han detectado otras señales de vida. Mientras la Casa Blanca declara el estado de desastre mayor en Kentucky y solicita también investigar si existe alguna relación causal entre el cambio climático y los tornados de este fin de semana, las personas afectadas intentan recuperar sus vidas. Entre la destrucción y las autoridades, por supuesto, intentan rescatar cuerpos o alguien con vida. So we went out and we got in the shelter, closed the door. Y así salimos y nos metimos en el albergue, cerramos la puerta y en 10 o 15 minutos llegó el tornado. Era como un tren de carga justo encima de ti y simplemente seguía rugiendo y rugiendo y rugiendo. Y finalmente cuando se detuvo salí y pude ver que los árboles estaban por toda la casa. El enjambre de tornados que impactó el centro de los Estados Unidos no solo se llevó consigo estructuras, edificaciones y todo a su paso, también arrebató la paz y desbarató la vida de decenas de miles de personas que, entre la que parece una zona de guerra, buscan sus pertenencias. De esta mañana, nuestro mejor recuento de muertes confirmadas, el recuento más preciso que tenemos hasta ahora, son 64 habitantes de Kentucky. La zona cero de lo ocurrido durante el fin de semana es Mayfield y la tragedia de la fábrica de velas, que ejemplifica lo que ocurre en otras áreas circundantes. La dificultad para determinar con exactitud el número total de muertos por la confusión y el desconocimiento de cuántas personas lograron escapar. Un espíritu resiliente se respira a pesar del cometido arrasador de los tornados. Solidaridad, empatía y el impulso de ayuda es el ahora en Kentucky. En Sudamérica, la Defensa Civil brasileña estima que al menos 70.000 personas resultaron afectadas y que hay 5 fallecidos y 175 heridos por el temporal invernal que azota algunas regiones del país sudamericano. Por ahora, el gobierno evalúa la magnitud de la situación para encaminar, por supuesto, las ayudas necesarias. Las regiones noreste y sureste de Brasil, a pesar de su distancia geográfica, comparten el haber resistido torrenciales lluvias y sus consecuencias durante las últimas horas. Así lucen los estados de Bahía y de Minas Gerais. Las inundaciones, que alcanzaron niveles pocas veces vistos, ya afectan al menos a 5.600 personas que tuvieron que ser desalojadas de sus hogares. Progresivamente, con la reducción del agua, comenzaremos la recuperación de las ciudades y la reconstrucción de muchas cosas que se han perdido en un lugar más adecuado, más arriba, fuera del alcance del agua de los ríos. Y es que más de 50 municipios aún permanecen en emergencia. Regiones sobre las que el presidente Jair Bolsonaro, en compañía de sus ministros de Desarrollo Regional y de Ciudadanía, hicieron un sobrevuelo para evaluar la magnitud de la situación, y lo que procede es la asignación de recursos para ayuda de los damnificados, con apoyo de militares para las operaciones de rescate y reubicación. Y volvemos a Colombia porque hay buenas noticias para los pequeños comerciantes del país, y es que el Ministerio de las TIC amplió los cupos para que estos emprendedores adquieran un kit con herramientas digitales durante un año sin ningún costo. Papel y lápiz, porque ya les contamos de qué se trata y cómo pueden aplicar. En oportunidades para que comerciantes de pequeños negocios del país adquieran páginas web gratuitas e ingresar al mundo del comercio electrónico, vaya a la página www.mintic.gov.co. Allí tendrá que desplazarse a la parte inferior y escoger la convocatoria Soy Co, en donde encontrará todas las generalidades. Para aplicar hay 2 requisitos indispensables: no tener un nombre de dominio .co o com.co, ni contar con una matrícula mercantil. Atentos, porque son 50.000 cupos disponibles y los emprendedores que resulten beneficiados podrán disfrutar durante un año de las siguientes herramientas digitales: dominio, almacenamiento en la nube, cuenta de correo corporativa, una plantilla para crear la página web del negocio, opción para integrar una pasarela de pago en la página web, un carrito de compras y el acompañamiento y la capacitación en temas digitales. Recuerde que la convocatoria va hasta el 31 de diciembre del 2021 y, muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Es tiempo de compartir con ustedes la actualidad deportiva, así que bienvenidos. Un hecho inédito sucedió esta mañana en el sorteo de los octavos de final de la Champions League. La UEFA debió realizar 2 veces el sorteo debido a que el primero fue declarado nulo por un error al mezclar las balotas de los equipos. La polémica por el sorteo de los octavos de final de la Champions League comenzó en este momento cuando se estaba definiendo el rival de Villarreal y salió la balota de Manchester United. Ahí se dieron cuenta que habían cometido un error, pues esos dos equipos no se podían enfrentar ya que habían compartido el mismo grupo en la fase previa, por lo que la balota del United no la debieron meter ahí. Posteriormente, en el tercer emparejamiento del Atlético de Madrid, sus posibles rivales debían ser Ajax, Bayern Múnich, Lille, Juventus y Manchester United, pero en vez de meter al United en el bombo metieron fue al Liverpool, que no debía estar ahí porque compartió grupo con el Atlético. A pesar del evidente error, el sorteo continuó y los colchoneros se emparejaron con el Bayern Múnich. Cuando finalizó el sorteo del Atlético de Madrid, se pronunció en su cuenta de Twitter: Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League. La UEFA, minutos después, reconoció el error argumentando un problema técnico en el software e increíblemente se debió repetir el sorteo. Para los curiosos, así quedó el primer sorteo: Benfica contra Real Madrid, Villarreal contra Manchester City, Atlético contra Bayern, Salzburgo contra Liverpool, Inter contra Ajax, Sporting contra Juventus, Chelsea contra Lille y el Paris Saint-Germain de Messi contra Manchester United de Cristiano Ronaldo. Pero recordemos que este quedó totalmente nulo. Después de ese error en el primer sorteo, pues así quedaron las llaves de los octavos de final de la Champions League. Te las tenemos acá para que ustedes sepan. Salzburgo se medirá con el Bayern, Sporting con el Manchester, Benfica con el Ajax, Chelsea con el Lille, Atlético de Madrid con el Manchester United, Villarreal con el Juventus, Inter, Liverpool y París Saint-Germain con Real Madrid. Y cambiemos de tema porque Millonarios venció a Alianza Petrolera en Barranca Bermeja y dependerá del resultado entre Tolima y América para llegar con posibilidades a la última fecha, y es Macalister Silva quien pone en el minuto 74 a soñar a Millonarios. Pero recordemos, necesita que Tolima no sume ventaja con América o que al menos empaten y en la siguiente fecha Tolima pierda para poder llegar así a la final de la Liga Betplay. Lo que sí tiene asegurado es su cupo en la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2022. La patinadora colombiana Laura Gómez clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, China. Hacemos una pausa de 40 segundos y ya volvemos con la información de cultura. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Ellos viven una diversidad funcional. Creo que la inteligencia que tiene Kaira no se la imaginaba uno. Una maravillosa forma de vivir la vida que va más allá de lo normal. Su fuerza es inagotable. Maestros de lo extraordinario, sábados y domingos, 12 del mediodía. Estás viendo RTBC Noticias, emisión mediodía. Y volvemos de esta pequeña pausa con cultura porque hoy es un día bastante especial en Suiza con la celebración del Festival de la